tardes de Argentina, buenas tardes desde Europa. Y hoy tenemos a un invitado muy especial para hablar la segunda parte sobre el desdoblamiento del tiempo y del espacio. Lo tenemos a Oscar Alberto Martín, que nos va a hablar ahora. Norberto, sí. Martín, que nos va a hablar sobre el tema de la teoría del desdoblamiento del tiempo. ¿Cómo estás? Hola, gracias otra vez por la invitación. Muy bien. No, por favor, gracias a vos. Ahora en cualquier momento se conecta también la radio, pero bueno, ya empezamos porque estamos al aire. ¿Qué tenés para contarnos? Contanos hoy sobre la segunda parte que querías hablar. Yo no te voy a interrumpir y dejo que sigas sobre los temas que quedaron pendientes. Sí, en realidad, digamos, para poder complementar todo lo que compartimos la vez anterior, lo que sería importante agregar, que por ahí ya no es tan largo como lo que compartimos el otro día, es, bueno, una vez que nosotros, como vimos, comprendemos cuál es la realidad en la que nosotros vivimos y habíamos hablado de que estamos dentro de un principio vital de la anticipación. Quiere decir que todos nosotros, sin conocerlo, sin saberlo, tenemos todos los días de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, la posibilidad de, con cada pensamiento nuestro, en el futuro, una realidad tan real como la nuestra, crear las consecuencias de eso que nosotros pensamos. Y luego, en un periodo de tiempo establecido dentro de la teoría, nosotros podemos actualizar ese pensamiento. Dentro de la teoría, eso se llama, cuando nosotros enviamos esa información con nuestro pensamiento al futuro, se crea un potencial. Potencial justamente en virtud de que no es una información que enseguida voy a poder actualizar, sino que se crea en un estado potencial para que luego yo la pueda actualizar. Bien, por lo tanto, así en un resumen de lo que hablamos la otra vuelta, el presente es la actualización de la memoria del futuro. La vida, nuestra vida, siempre es una actualización de un pensamiento. Y esto hace necesario que justamente cuidemos entonces cómo pensamos. Por nosotros y por los demás, porque siempre somos responsables, como dijimos el otro día, ya que ese pensamiento ese potencial que se crea a partir de mi pensamiento puede ser actualizado por cualquier persona en este planeta. Y eso me vuelve a mí responsable de aquello que estoy pensando. Siempre fabricamos un futuro potencial antes de vivirlo. Y tomamos conciencia de ello instantáneamente. Si nosotros viviéramos en un estado ideal, esto a nosotros nos daría un estado ideal sería poder también estar en ese futuro y poder tener un control en donde podemos hacer una síntesis y de esa experiencia que se vive en el futuro sacar la mejor información. Como nosotros estamos ciegos a nuestra realidad y no hay ninguna parte nuestra en ese futuro, nosotros estamos en el presente y nuestro doble en el pasado, debemos tener que poder hacer que haya una parte nuestra en ese futuro para cambiar la información. Por lo tanto, conocer la realidad en la que vivimos nos da por añadidura el saber cuál es nuestra propia realidad, nuestro propio propósito. En cuanto al propósito, habíamos hablado que nosotros hemos salido de un estado ideal, hemos encarnado aquí en la Tierra a partir de nuestro doble, y el propósito es retornar, rehacer la unión con nuestro doble para poder volver a ese espacio ideal en el que alguna vez nosotros estuvimos. Esto todo intento hacerlo lo más acotadamente posible. Hay otras cositas para saber, pero en la medida luego que cada uno vaya interesándose, se puede ir profundizando con todo esto, pero básicamente ese es nuestro propósito. También en virtud de que todos esos potenciales que nosotros hemos creado en el futuro, que no son buenos ni para nosotros ni para los demás,
son potenciales que tenemos que poder eliminar en nuestra encarnación y a partir justamente de conocer nuestra realidad y poder enviar a nuestro doble a ese futuro para que limpio todo ese camino podamos entonces retornar. Cuando decimos entonces cuál es mi realidad, yo generalmente puntualizo mucho sobre esto porque es una de las partes más difíciles de abstraer para todos nosotros. Pero en la medida que yo pueda realmente saber cuál es mi realidad, hay un montón de preguntas, incluso dentro de la teoría y dentro de la ley, que van teniendo un significado diferente y las vamos pudiendo abstraer de una manera diferente. Apoyándonos en lo que hablamos en el encuentro anterior, entonces, ¿cuál es mi realidad? Y esto lo voy a decir despacio para que aquellos que están intentando incorporarlo lo tengan claro. Existo en dos tiempos, dos realidades diferentes que no se ven. Estoy desconectado. Cada pensamiento que tengo es el eco de un pensamiento anterior, una información que me es dada, sugerida por el futuro, que ha experimentado las consecuencias de ese pensamiento anterior y esa información que me llega antes de que yo sea consciente me sirve para vivir cada instante de mi vida. Por lo tanto, soy informado siempre, soy informado siempre. Por lo tanto, solo haciendo que mi doble venga cada noche, compondré esa desconexión en la que vivo y entonces así voy a tener la posibilidad de arreglar el futuro para que ahora sí, a partir de un pensamiento adecuado, pueda recibir una información saludable y acorde con mi propósito. Esa es mi realidad. La desconozco. Vivo como vivo, desequilibrado, la información que ese futuro me da no está ajustada conmigo, sino está ajustada a lo que ese futuro pretende de mí. Si logro entender cuál es mi realidad y a partir de esa certeza de fe hacer que mi doble pueda venir a mí cada noche, voy a poder cambiar esa información en el futuro. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo hacemos para que la información que anticipamos sea adecuada y esté ajustada con nosotros? Bueno, dos instancias fundamentales, una durante la noche y la otra durante el día. Durante la noche, la instancia principal. La vez anterior les comenté que Garnier dice que esencialmente hemos venido a esta vida a dormir, que lo demás casi que no sirve para nada. ¿Por qué esta afirmación? Porque es justamente durante la noche, durante la instancia del sueño paradójico, en donde nosotros tenemos un intercambio de información que, si ese intercambio de información lo hacemos de una manera adecuada, vamos a poder hacer que sea nuestro doble quien venga a nosotros cada noche y a través de nosotros, usándonos como una especie de trampolín, pueda acceder a ese futuro en donde ahora sí va a arreglar lo que tenga que arreglar y va a encontrar los medios para que luego, terminado el sueño, vuelto el doble a su realidad y nosotros despertemos, durante el día podamos recibir esa información esencial verificada por nuestro doble desde el futuro. Cuando nosotros no estamos con nuestro doble y como el principio vital siempre opera, siempre está con nosotros, porque si nosotros no pudiéramos anticipar la información nos moriríamos, durante la instancia del sueño, cuando nuestro doble no está, somos informados, pero también somos informados por ese futuro. Quiere decir que yo me levanto a la mañana con una idea y esa idea me fue puesta. Si la idea fue puesta a través de mi doble es una cosa, y si la idea fue puesta a través de un desconocido que viene de otra realidad, en este caso el futuro, esa idea no va a estar ajustada. ¿Cómo lo digo así? Se los cuento bien rápido. Hay tres energías fundamentales que nos separan a todos nosotros de la instancia de poder hacer venir a nuestro doble a nosotros cada noche. Y estas tres energías son el miedo, la duda y básicamente la más fuerte de las tres, la voluntad. Si yo me voy a dormir con miedo, con duda y fundamentalmente con voluntad,
es muy probable, seguro, que no logre ir a la instancia de donde está mi doble con mi cuerpo energético. Saben, como les conté la otra vuelta, es nuestro cuerpo energético el que acelera una vez que yo me quedo dormido 30 millones de veces la velocidad de la luz y accede a ese futuro, pero si vamos con miedo, con duda y con voluntad, es el futuro el que me atrapa de alguna manera y me informa. Si yo me puedo ir a dormir sin el miedo, la duda y sin la voluntad, y antes de quedarme dormido con la intención de un pensamiento benevolente hacia una persona, con ese criterio voy a poder ir, mi cuerpo energético va a pasar de largo ese futuro y se va a encontrar con mi doble, que ahora sí, con su cuerpo energético, va a venir a mí y me va a dar la información que yo requiero para luego, como les acabo de decir, poder durante el día tener desde ese futuro la anticipación de una información mejor. Para poder, también dicho así, de una manera bien básica y corta, para poder ir a dormir sin miedo, sin duda y sin voluntad, lo que voy a requerir es estar en una certeza que me dé a mí la posibilidad de confiar plenamente en esto que yo estoy viviendo. Porque si yo no confío en mi realidad, si yo estoy con la duda de que si esto será así o no será así, si yo me duermo con el miedo de no saber si realmente aquello que yo espero que sea mejor realmente lo va a hacer, y si yo me duermo con la voluntad de querer que las cosas sean como a mí me parecen que tienen que ser, son esas las cosas que a mí no me van a permitir ir hacia mi doble. Yo necesito la certeza de mi realidad, por eso el primer trabajo que tenemos que hacer, y esto a mí me parece que es importantísimo que lo sepamos, la primera decisión vital es, como les dije la otra vuelta, vaciarme de mis sesgos, de mis creencias y demás, para justamente poder ver en la realidad de esta experiencia en la que vivimos, a partir de lo que nos enseña la teoría, comprender que todo esto es así, ver que realmente hay una precognición en nosotros, bueno, toda una serie de cosas que me van a permitir a mí encontrar esa certeza para irme a dormir claramente confiando en esa otra parte que, como dijimos, somos nosotros mismos, pero que será quien finalmente, con su voluntad y no con la nuestra, determine qué es lo mejor para nosotros. Esto es muy importante. Como bien nos dice Garnier, digamos, el principio vital siempre opera y es simple, más no simplista, porque justamente toca aspectos de nuestro entender de la vida que hemos traído hasta acá, que tenemos que cambiar radicalmente para poder justamente confiar en esa otra parte en donde vamos literalmente a depositar nuestra vida. Debemos ir a dormir en estas condiciones. No hay vaso de agua, no hay ninguna otra circunstancia más que cuando me voy a dormir, estoy con esta intención de la que estamos hablando, con este criterio, y en el agua de mi cuerpo va a quedar registrada la información a partir de mis pensamientos. Si es que tengo algo que resolver, simplemente entregaré a mi doble, necesito resolver esta situación, y será a través del agua de mi cuerpo que el doble toma la información. El doble no me escucha, está en otra realidad, requerirá venir con su cuerpo energético para hacerse de esa información. Esto es importante que lo sepamos también, porque no es que el solo hecho de que yo le diga o decrete, como dicen algunos, que venga mi doble no va a venir si yo no estoy en esta condición en la que estamos hablando, y mi doble no escucha lo que yo le digo, sino que toma la información a partir del agua de mi cuerpo. Pudiéndome ir a dormir en estas condiciones, yo voy a despertar a la mañana, tranquilo,
el primer indicio importante que siempre tenemos, a partir de saber que lo hemos hecho bien, es que sobre todo la angustia, la ansiedad y todas esas cosas que generalmente conviven con nosotros no las tenemos. Y ahora sí, durante el día, como mi doble ha podido ir al futuro y ha podido modificar parte de esa información, va a haber una instancia por la cual yo me voy a poder informar durante el día correctamente. ¿Y cómo hago para que eso suceda? Bien, entonces la segunda parte importante es la vigilia de mi pensamiento durante el día. Durante el día, la vigilia de mi pensamiento en el ejercicio de un reflejo que se tiene que volver un hábito vital para cada uno de nosotros. ¿Y esto cómo lo consigo? Necesitamos aprender a controlar nuestro pensamiento. Tenemos que entender que en la lógica del principio vital, los actos pasan a ser secundarios. La clave está en el pensamiento, que es el responsable de todos los actos. Hay un teorema dentro de la teoría, un teorema que, por supuesto, como toda la ley, era conocida por los antiguos, pero que fue cambiado en vistas de que se perdió la lógica, se incorporó, se intentó dar una lógica nueva y en esta lógica nueva se pierde el sentido real de lo que nosotros vivimos a partir de la anticipación. Y este teorema, digamos, de una manera inadecuada, es este que dice: no le hagas al prójimo lo que no te gustaría que el prójimo te haga. Y esto es algo que nos han enseñado desde siempre, pero la afirmación está tergiversada, como les digo. La ley, estamos hablando que se fundamenta y el principio vital está apoyado sobre el pensamiento. Entonces hay una leve pero muy profunda modificación. Y es que el verdadero teorema nos dice: no pienses en hacer al prójimo lo que no te gustaría que el prójimo pensara en hacerte a vos. El pensamiento siempre está primero. Primero pienso y luego actúo. Un poco esto lo decía Descartes, pero es parte de la realidad del principio vital. Por lo tanto, si yo siempre estoy vigilando mi pensamiento al respecto de mi prójimo, de una persona, no de los animales, no del mundo, no de ninguna cosa, de una persona. Si yo soy capaz de siempre tener un pensamiento de benevolencia hacia una persona, voy a estar en capacidad de recibir una información adecuada. Una información que, si previamente hice un buen adormecimiento, va a estar disponible para mí. Por eso se vuelve tan importante comprender lo que es el pensamiento benevolente. Que será entonces a partir del cual, el medio por el cual nosotros vamos a recibir esta información. El pensamiento de benevolencia, yo cuando siempre planteo esto y me lo planteé a mí mismo en un principio, siempre me resultó paradójico observar que nos cueste tanto a todos nosotros entender qué es un pensamiento de benevolencia. Todo el mundo pregunta: ¿pero y qué es un pensamiento de benevolencia? Dame un ejemplo de un pensamiento de benevolencia. Y lo paradójico es que si yo a cualquier persona, a cualquiera de ustedes, les digo: tengan un pensamiento de malevolencia, seguramente van a hacer una lista larga en muy poco tiempo. Y eso es lo paradójico. Hemos vivido de una manera tan desajustada, tan fuera del verdadero sentido que debería tener para nosotros el poder ver a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que realmente hemos perdido totalmente la capacidad del bien decir, ¿no? de la otra persona. El pensamiento de benevolencia, la palabra benevolencia es una palabra que el doctor Garnier adopta para poder globalizar, digamos, el concepto, dado que la palabra primigenia que nace de la teoría
es el amoros. Un concepto venido del griego antiguo que justamente era del que hablaban los antiguos maestros. Al respecto del amor, siempre también me pregunté, todos los maestros dijeron que teníamos que amarnos los unos a los otros, ¿no? Jesucristo, Buda, Mahoma, donde busquemos, nos hablaban del amor, de la importancia del amor. Y alguna vez me pregunté cómo estos maestros nos pidieran que hiciéramos algo que no éramos capaces de hacer. Cómo nos pidieron que amáramos a todos, a cualquier persona de este mundo, y no importa quién sea ni qué haga, si sabían que no lo podíamos hacer. Y la respuesta es que la lógica estaba en nosotros hoy al respecto del amor equivocada. Porque el amoros, en realidad, es aquello que me pone en el lugar de poder tener un pensamiento que le va a dar una energía al futuro y que yo voy a saber claramente que ese pensamiento crea un potencial que si lo actualiza cualquier persona de este planeta, lo va a hacer vivir bien. Justamente la palabra moros viene derivada de la palabra moros, que del griego antiguo significaba destino funesto, loco, insensato, porque aquel que fabricaba un potencial que luego lo perjudicara o perjudicara a cualquier persona era considerado un insensato, un loco. Moros, vuelvo a repetir, etimológicamente del griego antiguo significaba esto y era un destino funesto. Si yo a la palabra moros, de la que también luego deriva la palabra muerte, por el mismo concepto, digamos, basal que estoy contando, si a esa palabra le agrego una A, sabemos que en la semántica decimos lo contrario. Entonces, si a la palabra moros le agrego una A, tengo a moros. Por lo tanto, tengo lo contrario. Estoy consciente de crear un pensamiento, siempre tener un pensamiento que cree un potencial que si yo lo actualizo o lo actualiza cualquier persona, siempre va a hacer vivir bien a quien lo actualice. Y ese es el sentido del amor. Y todos tenemos la posibilidad de tener un pensamiento benevolente hacia una persona. ¿Por qué? Porque el pensamiento de benevolencia no es un sentimiento, no es una emoción, es una búsqueda intelectual que yo hago a partir de ver en la otra persona y a partir de mi criterio personal, de lo que yo considero que es bueno, una cualidad, cualquier cosa que yo pueda identificar como buena. Y un concepto importante que aprendemos dentro de ir adquiriendo este reflejo, como les dije hace un ratito, es entender que en las palabras del teorema encontramos gran parte de cómo nosotros podemos ubicarnos para poder tener este pensamiento de benevolencia, entendiendo que es una búsqueda intelectual. No pensar para el otro lo que no me gustaría a mí que el otro pensara en hacerme. Por lo tanto, el criterio está en mí. Cuando yo busco pensar algo para la otra persona, en realidad estoy pensando qué me gustaría que esa persona pensara de mí. Porque mi criterio y el criterio de la otra persona podrían ser distintos. Lo que para mí es benevolente podría no serlo para la otra persona. Pero no es esa la parte importante. Lo importante es que yo honestamente, sepa que este pensamiento que yo estoy teniendo, si la otra persona, por ejemplo, lo escuchara, se sentiría bien. O si, por ejemplo, yo pudiera expresárselo directamente y la persona me escuchara, yo no tendría ningún inconveniente en hacerlo. ¿Por qué? Porque yo en mi criterio me estoy sintiendo bien con esa situación. No significa que tengo que decirlo, es un pensamiento. Pero estas son puntas que podemos entender para cómo tenemos que buscar ese pensamiento de benevolencia sin profundizar demasiado. Entonces, con todo esto que les cuento, lo que tenemos que saber, porque luego hay todo un conjunto de muchas cosas para aprender dentro de la ley. Pero esto es basal. Si yo entiendo que soy informado, que todo el tiempo vivo de la anticipación, quiere decir que desde esta realidad
acelerada con respecto a la mía. Me llegan a mí informaciones todo el tiempo. Yo, cada 0,5 segundos, sin que lo sepa, me llega una información que me dice, digamos, inconscientemente, qué debo pensar, qué debo hacer, qué debo actuar. Si yo, y esta es la parte principal de entender cuál es mi realidad. Esta es mi realidad. Yo me tengo que mirar a un espejo y tengo que entender que lo que estoy pensando en ese instante me está siendo sugerido, me está siendo dado. Y esto yo entiendo que para la gran mayoría de las personas es una de las cosas más complicadas de poder construir, abstraer y entender. Pero si logro entender esta situación, entonces tengo que saber que lo único que yo puedo hacer es, y cuando digo lo único, en función de identificar esa información, es ver si ese pensamiento que me está llegando es adecuado o es inadecuado. ¿Cómo lo hago? Pues bien, si logré hacer el adormecimiento de la manera correcta, porque estoy en la certeza de fe, porque entiendo cuál es mi realidad, cuando necesito tomar una decisión, cuando recibo una intuición, una premonición al respecto de algo que estoy haciendo, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, primero voy a identificar cómo estoy pensando. Si yo recibo una intuición, por ejemplo, pero identifico que en ese momento estaba teniendo un pensamiento de malevolencia o estaba hablando mal de alguien o estaba haciendo un juicio o lo que fuera, automáticamente tendré que saber que la información que estoy recibiendo no viene del lado adecuado. Y si tengo la duda de si esa intuición que estoy recibiendo es buena o mala, porque no logro identificar qué era lo que estaba pensando, busco un pensamiento de benevolencia. Entro dentro de la ley, como dice Jean-Pierre Garnier Mallet. Entonces, busco un pensamiento de benevolencia. ¿Cómo lo busco? En la intención de tener un pensamiento hacia una persona que me va a ser dada, me va a llegar a mi cabeza sin que yo lo busque una persona. Y cualquier sea esa persona, voy a tener un pensamiento de benevolencia. Intelectual, puede ser una cualidad, puede ser cualquier cosa que yo considere en el criterio y en mi honestidad que es bueno de la otra persona. Y automáticamente voy a estar recibiendo la información adecuada. Lo estoy diciendo medio rápido, pero en la medida que luego puedan ir revisando o quienes ya están estudiando los aspectos de la ley puedan luego comparar con la información que tienen, van a poder hacer, digamos, un cierre y entender verdaderamente esto que les estoy diciendo. Esto es lo más importante que tenemos que saber y que tenemos que conocer. No hay ninguna otra cosa más importante para nuestra existencia y para nuestro doble en sí. Muchos de nosotros centramos en la ley, llegan a la ley porque quieren solucionar problemas. Está bien, no está mal, pero tenemos que terminar entendiendo que lo que sí tenemos que hacer no es tanto buscar la solución de esos problemas, sino intentar entender cómo hago para recibir buena información, cómo hago para conectar con mi doble y, por añadidura, luego, todas esas cosas que yo siento como un problema se van a ir solucionando. Esto es más o menos en el tiempo que tenemos lo que me parece que es importante, que tenemos que entender. ¿Por qué la benevolencia es una ley fundamental y no un mandamiento divino, ni un postulado de las religiones para un propio orden moral? ¿De qué manera podemos aprender a cambiar nuestro futuro? Y es de esta forma, yéndonos a dormir adecuadamente y luego durante el día teniendo pensamientos de benevolencia cada vez que necesitemos saber si lo que estamos pensando, si la información que estamos recibiendo es adecuada. ¿Y por qué la capacidad de controlar nuestros pensamientos lo puede cambiar todo? Bueno, justamente por esto que estamos diciendo. Porque en la medida que nuestro doble y su voluntad vayan pudiendo acceder durante la noche al futuro, va a ir cambiando luego en nosotros la memoria. Nosotros, dicho de una manera que también parece muy fría, pero somos marionetas. Nos están informando, y yo entiendo que esto pega fuerte para aquel que lo escucha por primera vez.
somos informados y somos guiados para vivir las vidas que vivimos. Tenemos que encontrar aquella parte nuestra que nos guíe por el camino correcto. Y en la medida que logremos hacer eso, nuestra memoria va a ir cambiando. Somos como una especie de computadora a la que hay que cambiarle el software. Nosotros, con el software que hemos recibido durante toda esta vida dormidos, queremos imponer la vida que creemos que es nuestra y entendamos que todo lo que nosotros deseamos, todo lo que nosotros vemos como injusto, como justo, como bueno o malo, es a partir del sesgo y de un criterio, de una información que nos ha sido dada. Por lo tanto, yo tengo que entender cuando despierto a mi realidad y a entender cuál es esta vida y de qué manera se lleva adelante nuestra existencia y nuestra encarnación, que hasta el momento que yo no logre hacer venir a mi doble, toda la información y todo lo que yo creo no está directamente ajustado a el propósito y al camino que yo debería estar recorriendo en función de poder solucionar los potenciales que debo solucionar y poder luego, cuando este ciclo termine, que estamos en las puertas, estamos viviendo el apocalipsis, como ya les dije la otra vuelta, en donde el futuro ha abierto todas sus puertas desde 1899 hasta el 13 de marzo de 1989, 4 explosiones solares han abierto las puertas de las informaciones del futuro que están sirviéndose de la humanidad a gusto y piacere. Si nosotros vemos todo el siglo XX y lo que está pasando hoy en el mundo, es la consecuencia directa de que el futuro que dirige la vida de todos nosotros está haciendo lo que quiere con los seres humanos. La única manera en la que nosotros podemos cambiar este final, que por qué se está convirtiendo en un final cada vez peor, porque la humanidad viene teniendo una manera de pensar que está reflejando lo que hoy estamos viviendo. No hemos entendido qué es el amor, qué es el amoros, no hemos entendido que el pensamiento está primero y es la base de todo lo que construimos y vivimos. Y hoy, y fíjense que desde las religiones y desde los dogmatismos y desde varios lugares, incluso hemos aceptado la idea de que el apocalipsis es el final del mundo y el final del mundo en un estado caótico. Y simplemente la palabra apocalipsis, como dijimos, es revelar lo escondido. Y es lo que está pasando ahora. Estamos teniendo la posibilidad de acceder a toda la información como nunca antes en el ciclo, y eso le ha abierto las puertas al futuro. Y aceptando nosotros la idea de que el final del ciclo va a ser caótico, es lo que estamos viviendo. Cambiemos nuestra manera de pensar. Sobre todo, cambiemos la manera en la que pensamos del prójimo. En las palabras del Maestro Jesús, y yo a veces lo nombro mucho y digo, a veces parezco un pastor con un megáfono en una plaza. Y entiendo que para algunas personas pueda resultar así. Les aseguro que no es así. ¿Por qué no es así? Porque Jesucristo fue el último avatar que vino a la tierra con un fin, viene del espacio creador y fue un maestro que vino a decirnos cómo teníamos que hacer para poder volver. Él el avatar no planteó, crean en mí y entonces por el solo hecho de creer en mí, no. Hay mucho sincretismo y mucho se ha modificado en la historia de la lógica, de la ley y de la realidad en la que nosotros vivimos. Y justamente entre las cosas que nosotros tenemos que poder entender es que justamente estamos al final de un ciclo y que la única manera en la que nosotros vamos a poder retornar a ese lugar de bienestar, de inmortalidad, hay que recuperar nuestra inmortalidad, va a ser encarnando como lo hemos hecho todos nosotros y a través de hacer poder venir nuestro doble cada noche, arreglar todos los potenciales que hemos desarreglado, todos los potenciales vinculados sobre todo a lo que yo veo en el prójimo, lo que pienso del prójimo, y una vez que todo eso esté solucionado, volveré a mi doble y cuando el ciclo termine, volveré al espacio de donde me fui. Esto es lo que
plantea la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. La teoría del desdoblamiento no es una teoría, no es una ley para aprender, para que luego en la vida yo obtenga lo que quiero obtener. Si quieren, pueden usar la ley de atracción. Pero la ley de atracción, ¿por qué no termina funcionando? Porque está apoyada en la voluntad. Porque cada vez que yo decreto lo que quiero, yo puedo obtenerlo, quizás, del futuro. Pero la pregunta vital, cuando conozco la ley, es, de acuerdo, ahora, ¿eso que yo estoy pidiendo es realmente lo que necesito? Porque la información me está siendo dada. Entonces, por eso, renunciar a la voluntad es una de las cosas, es el ancla más pesada que tenemos que soltar. Pero es el ancla que una vez que soltamos, nos permite liberarnos para aceptar la voluntad de nuestro doble. Entonces yo me voy a dormir y ya no me voy a dormir pensando de cómo me gustaría. Yo puedo pensar en cómo me gustaría que fuera. Yo podría hasta incluso desear cómo me gustaría que fuera la solución o lo que me parece que tengo que querer. Pero hay una condición sine qua non. Yo puedo decir, a mí me gustaría que esto fuera de tal manera, siempre y cuando esté en la voluntad, en la certeza absoluta de que si obtengo todo lo contrario, voy a estar en la misma paz y en la misma tranquilidad. Y este es el gran desafío que todos tenemos. Entonces, vuelvo a repetir, conocer la ley de los tiempos, conocer la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo que propone el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet, no es para que nosotros arreglemos las cosas de este mundo. No es para que exclusivamente vivamos bien en este mundo con aquello que nosotros creemos que deseamos. Busca, decía Jesucristo, al Dios en ti, ama a tu prójimo como a ti mismo y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esas no son palabras religiosas, son palabras científicas, porque realmente funciona de esa forma. Entonces, ese es el objetivo, ese es el despertar. Y como siempre digo, despertar es el primer paso, porque una vez que nosotros comenzamos a vivir dentro de la ley y empezamos a poder obtener este reflejo del que hablo, ¿cuál es el reflejo? Me vigilo. Los antiguos Vedas hablaban de la viveka. Viveka, en sánscrito, el discernimiento, la sabiduría suprema. Y era la manera en la que había que vivir. Era la vigilia permanente, en mí, nunca en el otro, siempre en mí. Si yo quiero saber cómo estoy viviendo, si la información que tengo, si las circunstancias que vivo son adecuadas, siempre me tengo que vigilar qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy pensando hacia los demás. Y cuando eso suceda, todo lo demás me va a ser dado por añadidura. Y viviré mi vida de una manera tranquila, equilibrada, saludable, hasta tanto mi doble decida que el trabajo está cumplido y, como decían los antiguos, tendré la buena muerte y volveré a mi doble, para que cuando el ciclo termine, vuelva al espacio creador. Soy muy vehemente en esta cuestión al respecto de que las personas conozcan cuál es el verdadero sentido de conocer la ley. ¿Por qué Garnier habla del SOS? ¿Por qué Garnier cuenta que tomó su bastón de peregrino y quiere que esto sea conocido? No para que la gente tenga una casa más linda, un auto más lindo, viva más años, no. Porque esta vida es efímera. En el tiempo de nuestro doble, nuestra vida es un instante. Está escrito en el Corán, está escrito en la Biblia, está escrito en los libros antiguos. 1000 años son a tus ojos como un día. Y eso no es una frase religiosa, es una frase científica. Lo que te dejo hablar y solamente quería decirte esto. En el mes de septiembre me pidió encarecidamente Jean-Pierre Garnier Mallet que su ley fuera traducida, y por eso lo hice, al inglés y al alemán, y me pidió de viralizar sus videos, sus palabras, porque veía todo esto. Y ahora en el mes de febrero vamos a tener otra nota con Jean-Pierre Garnier Mallet. Hay unas palabras de él también que las voy a poner después, si me permitís. Sí, hay unas palabras que
me llegó un mail, ¿no? A ver, espero tenerlo justo aquí. Justo un mail que hablaba, ay, espero, perdón, que llegó hace poquito. Yasmín Fernanda. Dios, ¿dónde estás? Segundo, a ver si lo encuentro. Bueno, No. si no lo encuentro ahora en este momento, igualmente lo voy a publicar, que hablaba también sobre estos temas de que mantengamos la calma. Voy a publicarles después realmente las palabras. No, acá ya lo conseguí. Mis mejores deseos para el 2021. El año 2020 pasará a la historia como un prefacio a cambios muy importantes, consecuencias del descubrimiento y actualización de los potenciales existentes al final del ciclo del desdoblamiento de los tiempos, potenciales fabricados por la humanidad durante un ciclo de este desdoblamiento, cuya existencia y consecuencias catastróficas aún son desconocidas para nuestra ciencia. Para el 2021, tratemos todos juntos de mantener en nosotros el excepcional poder que nos es dado cada día y en la mejora de nuestros pensamientos que debe permanecer como una fuerza inquebrantable en la magia de nuestros corazones. Jean-Pierre Garnier Mallet. Lo tengo al mail, lo tengo. Bueno, lo tenés, pero son palabras, me han llegado también. Sí, Carolina, la traductora de él, lo tradujo al español. Bien, pero son palabras que tenemos que realmente... Es tal cual así. Es tal cual así. Bueno, lo Y dice. sabes que te estoy muy agradecida porque son las palabras que realmente desde la neurociencia, lo que vos hablabas, ¿no? Nosotros tenemos una misión. Y yo creo que no es casualidad todo lo que está pasando. Fíjate que tuve la necesidad de entrevistar sobre la teoría del desdoblamiento, caí en manos de Jean-Pierre Garnier Mallet. Las Después mejores. sí, llegué a conectarte y somos de la misma ciudad natal, ¿no? Después me entero, haciendo notas, que Bahía Blanca fue una de las ciudades principales de esta satanería, ¿no? Y de todos los grupos masónicos y todo lo que pasa. Y bueno, estoy también entrevistando mucho a un investigador privado que me encantaría que te conectes, que es Lancelotti, que también comparte, si me permitís, les comparto los teléfonos, porque comparten mucho las teorías de conocimiento, y justo él investiga la nueva medicina germánica, y yo soy egresada del doctor Rick Hammer, soy la única argentina con el diploma de él. Que, o sea, son muchas cosas que te vas dando cuenta que la vida te va indicando, y al ser mediadora, esa gran necesidad que me dejo llevar de comunicar todos estos mensajes. Y no es comunicar ni fetichismo ni malas ideas, sino de comunicar, de abrir la mente de la humanidad, abrir hacia el amor, que tengamos fe, que nos unamos en la unión de la oración, de la benevolencia por el bien, porque esa es la única forma a través de la luz que salga todo en paz, ¿no? Y que realmente encontremos esta luz que necesitamos. Pero por eso te digo, fíjate desde lo que había sido la historia de la ciudad de Bahía Blanca y ahora cómo se busca la necesidad de sanar, ¿no? Uh-huh. Como van a pasar por otros sectores del mundo. Yo digo, nos encontramos nosotros, fue todo esto, y te agradezco muchísimo por estas palabras, por este mensaje, porque realmente es súper importante. Puse también tus datos para que se vea la página, todo, donde se ven también tus videos, no, en serio. Porque dije, esta vez te tengo que dejar hablar, la primera vez te invadí de preguntas, pero No, claro, era no, todo... no. Era muy importante, pero dije, bueno, esta vez dejo que hables bien la teoría, porque una primera entrevista es siempre un cuestionario, ¿no? Uno no sabe lo que viene, quiere saber y quiere No, informarse no, más. fuiste muy generosa con el tiempo, fuiste muy generosa con el tiempo. Y por eso dije, ahora es importante que hables, que lo comentes y bueno, y siempre que tengas algo nuevo
o algo que también complementar con respecto a la teoría, y si querés hablar en alguna oportunidad también sobre la ley de la atracción, que me gustó mucho lo que dijiste, porque se trata de desear por el bien nuestro, es decir, de un lado soltar y por otro lado sí tener un deseo, porque si vos tenés ese deseo, si es el bien para vos, se te va a dar. Entonces, El deseo chequeado sería, en el caso de la ley del principio vital, sería el deseo chequeado. El deseo chequeado a ver si es realmente, si está en la voluntad de nuestro doble. Pero sí, es el soltar. Yo, digamos, aunque parece simple, no lo es en absoluto, y desde la comprensión y desde mi lugar, humilde lugar de comunicador, de poder contar esto sí, que está relacionado con la ley, les digo que básicamente, si pudiéramos, cada uno de nosotros, entender cuál es nuestra realidad más absoluta y esencial, y pudiéramos, cada uno de nosotros, cada noche, con un pensamiento de benevolencia, ir a buscar a nuestro doble, y cada día, cada uno de los días de nuestra vida, vigilar lo que pensamos en función de una persona, siempre de una persona, primero, nuestra vida empieza a cambiar. No, y cuando digo cambiar, yo generalmente apoyo en tres grandes patas, ¿no? Digo, yo siempre hablo de la abundancia, hablo de la salud y hablo del saber. De la abundancia, no la abundancia material, la abundancia que me sí, da a mí la certeza de saber que nunca me va a faltar nada que yo necesite. Nada que yo necesite por sobre lo que yo creo que deseo. Eso es vivir en abundancia. sí, Vivir tranquilo, saber que nunca me va a faltar nada de lo que yo necesito. Salud en el concepto de la escuela pitagórica, no la salud que nosotros vinculamos únicamente con el físico, sino la salud que habla de la integridad del ser. Cuando yo puedo conectarme justamente con esta otra parte mía y a partir de esa integridad logro el equilibrio en mi cuerpo físico. De esa salud es de la que hablo. Y del saber. ¿Por qué el saber? Porque sabemos que conocer no es saber. Todo esto que estamos compartiendo nosotros acá es conocimiento. Pero el conocimiento, si yo no lo llevo a la práctica, si yo no lo llevo a la experimentación, queda en conocimiento, queda en palabras. El saber es el conocimiento hecho carne. Entonces, como también decían los maestros, vamos a tener las respuestas cuando podamos experimentar y no a través de las palabras. Entonces, vuelvo a repetir, podemos primero hacer que nuestra vida vaya en estos carriles, pero al hacer que nosotros vayamos por estos carriles únicamente vigilándonos a nosotros mismos, vamos a poder hacer que paulatinamente, como dice Garnier, habla de la bola de nieve, paulatinamente, a partir de cada uno de nosotros en este nuevo estado, vaya el mundo cambiando. Y cuando digo el mundo, hablo de mi entorno familiar, hablo de mi entorno laboral, hablo de las personas que tengo cerca, por sobre todas las cosas. Luego veré hasta dónde llega. Pero ese es el trabajo principal y fundamental. Si nos ponemos en la tarea por ahí de poner nuestra mirada solamente allá en lo macro, nos olvidamos de nosotros y realmente todo empieza en nosotros. El Dios está en nosotros. No hay para nosotros en este espacio un Dios universal que decide las cosas. bueno. Está en nosotros, cada uno de nosotros. Te agradezco mucho, pero tengo ahora en 5 minutos Sí. la próxima nota. Muchas gracias. Nos vemos No, en otro programa. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la hacen en la plataforma, se la hacen a Oscar mismo, si no, yo también se los paso las preguntas. Estamos conectados por las redes sociales, así que las va a poder ver también. Pero no obstante, no dejen de preguntar. Nos vemos en otra oportunidad y vamos a hablar también un poco de compaginar esto, de complementar la ley, digamos, del desdoblamiento y la ley de la atracción y cómo tenemos que actuar nosotros
como seres humanos. Creo que es Hago una importantísimo. aclaración. La ley de la atracción yo no la pongo como, digamos, la ley de la atracción funciona, pero desde la teoría, desde el concepto de Garnier-Mallet, digamos, no la necesitamos en tanto y en cuando nosotros vivamos en la ley del principio vital. Lo Que sé quede y te lo comparto, pero que creo que quede estamos claro. pero creo que Bien, estamos seres humanos en una oportunidad, en una etapa que mientras más información tengamos, más fe y más fortaleza vamos a obtener, ¿no? Y me interesa que se escuchen estas buenas noticias para salir un poco de esa situación que estamos de miedo y vos me entendés, ¿no? Y creo que el público también, de inseguridad, y nos hace bien todo lo que viene del bien. Muchas gracias, te deseo muchas gracias a vos. felicidades Gracias y a vos, nos Jorge. vemos la próxima. Ahora, en 5 minutos, estamos con el doctor Cacho Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre cómo está la situación y también pueden preguntarle a él y plantearle situaciones que desean y, bueno, sobre todo el tema, que es también muy de actualidad de la Argentina. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, Hasta luego, chau. hasta luego.